Mis amados, el título de esta enseñanza es Mi meditación. Y la meditación, mis amados, no es un trance, no es algo religioso, no es algo místico. Es algo tan elemental como lo que tú y yo hacemos frecuentemente cuando analizamos algo, razonamos algo. Acuérdate que la Biblia dice que nuestro culto, nuestra adoración a Dios, no es porque alguien te sedujo, no es porque alguien te lavó el cerebro, sino tu culto racional. Que tú tengas, para que tú puedas razonar que todo lo que está aquí escrito es para tu bien y es para el mío. Todo lo que está aquí escrito es exactamente lo que yo necesito para salir adelante. Todo lo que está aquí escrito es exactamente lo que yo requiero en mi matrimonio, lo que yo requiero como siervo, lo que yo requiero como esposo o como esposa o como hijo o como abuelo o como simplemente un miembro de esta congregación o un siervo de esta congregación. No importa cuál sea tu condición, cuál sea tu situación, pero Dios te anima a que tú y yo meditemos en la palabra de Dios, porque ahí estará nuestra delicia. Razonar lo que Él dice, el sentido común, la sabiduría, la puntualidad, la objetividad que tiene la palabra de Dios, tú y yo tenemos la capacidad dada por Él para recibirla con gozo, con gratitud, con admiración, maravillados por todo lo que Él escribe acerca de nosotros, por todas esas instrucciones que Él me da en los momentos fáciles y también en los difíciles, cuando sirvo y cuando no sirvo, cuando soy viejo, cuando soy joven, no importa cómo te encuentres, si eres casado o eres soltero, la palabra de Dios es para todos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Pero cuando tú y yo meditamos, puedes desarrollar con ayuda de Dios, tomado de su mano, reconociendo tu condición, que debes o debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y podemos confiar que todo lo demás vendrá por añadidura. Mis amados, la palabra de Dios es lo más maravilloso que podemos tener en nuestras manos. No es algo abstracto. Dice la Escritura que todo el universo, toda la creación, todas las constelaciones, todo el sistema planetario solar y todos los sistemas planetarios de todo el universo están sustentados con la palabra de su poder. Medita esto. Y tú dime si Dios no puede sustentar tu vida de la misma manera que sostiene las galaxias con la palabra de su poder. ¿Qué comparación puede tener la complejidad que tengas en este momento con la complejidad que existe en todas las galaxias y en todos los universos que existen alrededor de este planeta? ¿Tú nada más será más difícil lo tuyo? Y si Dios sustenta todas esas cosas con la palabra de su poder, ¿tú crees que no puedes sustentar tu vida? ¿Tú crees que ese caos, ese vacío, como dice la Escritura en Génesis 1:1, que en el principio estaba desordenada la tierra y vacía? Así está tu vida, mi amado, desordenada. Así está tu vida, mi amada, vacía. Pero Dios viene a poner orden y viene a estructurar todas las cosas de una manera celestial para que tú tengas, como dice Juan 10:10, vida y vida en abundancia a través de Cristo. La palabra de Dios que dice es vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Jesucristo que dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si la palabra y Jesús es la vida, y Jesús dijo que tú puedes tener vida y vida en abundancia a través de Él, mi amado, la Biblia dice que si tú estás cargado, ven a Él y Él te va a hacer descansar y va a poner esa vida abundante en medio del caos,
en el que tú te encuentras, como estaba esta tierra, así está la tierra de tu corazón ahorita. Deja que el Señor opere, deja que el Señor hable con todo lo que tiene para tu vida y para mi vida, para tu hogar y para el mío, para el lugar donde desempeñas tus funciones laborales y para la mía o la escuela. Si eres joven, si eres viejo, si eres hombre, si eres mujer, eso no importa. Déjaselo a Él. ¿Cuál es el objetivo? Crecer como siervo de Dios en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer, dice, como siervo de Dios. ¿En qué debo de crecer? En la gracia. ¿Qué significa la gracia? Es el favor inmerecido de Dios. Cuando yo medito en la palabra de Dios, cuando yo considero la palabra de Dios en mis caminos, cuando yo permito que la palabra de Dios me renueve y me transforme, que es lo único que va a transformar tu vida, tú vas creciendo en ese favor. Dios te va favoreciendo. Dios va depositando ese favor día con día para que tú y yo sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tú no puedes conocer a Jesús, no puedes conocer a Dios si no conoces este libro. Esta es la revelación. Esta es la única manera en la que tú y yo podemos reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. No hay otra. Es la única manera eficiente y eficaz para que tú y yo conozcamos a Dios. Y solamente, mi amado, cuando tú meditas la palabra, cuando tú la razonas, cuando tú la analizas. Si tú hiciste los cielos y la tierra, que es complejo, inexplicable para mi pequeño cerebrito, y tú lo sostienes con la palabra de tu poder, ¿cuánto más tú puedes sostener mi vida en medio de este dolor, en medio de esta aflicción, en medio de esta tribulación? Por eso la palabra de Dios dice que las aflicciones del tiempo presente son incomparables. Son incomparables con la gloria venidera. Y sabes que muchas de las aflicciones tú y yo las provocamos y Dios las permitió para alinear tu vida y ceñirla a lo que Él promete, y que puedas ver su gloria y que puedas ver su manifestación en tu vida y en tus circunstancias, para que sepas que solamente lo podía hacer, que tú y yo estábamos incapacitados, pero solamente Él lo podía hacer. Por eso la exhortación de esta porción de la Escritura es la meditación en la palabra de Dios. Por eso el título, mi meditación. ¿En qué? En la palabra de Dios. Recordemos que en el Salmo 119 hay 22 estrofas. Esta es la 13ª estrofa y la letra hebrea es mem. Y el salmista, mis amados, describe la palabra de Dios a través de la meditación como algo práctico, algo que tú y yo podemos hacer todos los días. Donde tú y yo podemos tener, a través de esa meditación podemos tener discernimiento. A través de esa meditación tú y yo podemos tener guía constante. Porque la Escritura también nos dice que nos fiemos de Dios de todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Medito, reconozco sus caminos. Medito, Él endereza mis veredas. Medito y voy a ver cómo prospera todo lo que Él hizo, todo lo que Él sigue haciendo y todo lo que Él hará en favor mío, para que tú y yo alcancemos su propósito, reflejar la vida de Cristo, que Cristo pueda ser reflejado a través de ti, que la gente pueda ver que tú eres un vaso de barro, pero la excelencia del poder ha sido depositado en ese vaso de barro que no vale nada, pero el valor lo tienes por lo que Cristo hizo en la cruz y por lo que su palabra sigue diciendo hasta el día de hoy. Entonces, mi amado, tú vas a empezar a deleitarte en esos mandamientos
en esas instrucciones, en esos estatutos, y se convertirán en tu delicia, en tu porción, en tu fortaleza, en tu consuelo, en tu meditación. Y caminarás como un hijo, como una hija de Dios, fortalecido el resto de tus días, sin importar las tempestades, siempre pasarás al otro lado. Pero paso al otro lado y ¿a quién me encuentro? Al Gadareno, no importa. Ni los vientos, ni las tempestades, ni la muerte pudieron detener a Cristo. Los discípulos se maravillaron porque aún los vientos le obedecían. Llega el Gadareno, que representa a Satanás y todas sus huestes celestiales, y podemos ver cómo Cristo, con autoridad, a un hombre endemoniado, un hombre que tenía unas manifestaciones visuales y espirituales donde la gente le tenía temor, que lo ataban con cadenas y con grillos de acero y aún las desmenuzaba, las hacía pedazos, como Cristo venció también a toda fuerza de maldad. Eso es lo que podemos ver. Es una semblanza muy pequeña si nosotros aprendemos a tener esta práctica maravillosa de meditar la palabra de Dios de día y de noche. Se va a convertir en tu delicia. Abre la escritura, por favor, en el Salmo 119, versículo 97. Como subtítulo, mis amados, quiero comentarte que la palabra meditar o meditar en la palabra va a formar o va a construir lo que amas. Y si lo que amas es la palabra, si lo que amas es el autor de la palabra, tú vas a acabar dándole a él toda la prioridad. Por sobre todas las decisiones, por sobre todas las determinaciones que tú y yo tomemos a lo largo de la vida, tú le vas a dar la prioridad a Dios, porque sabes que Él es el número uno. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Vas a desechar las oportunidades de trabajo. Vas a desechar las oportunidades de divertirte con tus amigos o con tus amigas del viejo mundo, de la vida pasada. Vas a desechar las cosas que probablemente te van a otorgar recursos económicos, porque tú sabes que tu devocional, el discipulado, el venir a la iglesia, el asistir a una célula, el exponerte a la Escritura es una prioridad a tu vida. ¿Por qué? Porque reconoces tu pecado, reconoces tus debilidades y sabes que eso es lo único que te lleva a la vida eterna. Sabes que eso es lo único que te sostiene y estás convencido porque lo has meditado. Entonces va a formar y va a construir en ti lo que significa o lo que es realmente un creyente o una creyente verdadera, un discípulo de Jesucristo. Aquí dice la Escritura en el versículo 97, dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Una expresión de admiración. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Por amor a la ley de Dios, mis amados, viene la enseñanza de Dios para con su pueblo. Tú meditas en la palabra de Dios y entonces la enseñanza genuina de este libro viene revelada a tu vida. Es decir, la entiendes. Porque ¿cuántos de nosotros y durante cuánto tiempo hemos escuchado, hemos leído y a veces durante muchos años no entendíamos lo que estábamos leyendo, no entendíamos lo que oímos? Pero tú empiezas a meditarla y empiezas a amarla, y ese amor por la palabra de Dios, Dios empieza a revelártela, es decir, la empiezas a entender, y cuando tú y yo entendemos es más fácil que obedezcamos. Tu corazón humilde, tu corazón simple, tu corazón sencillo, tu corazón sumiso, tu corazón postrado, se maravilla de esta ley, la entiendes y la puedes poner por obra.
Este amor por la palabra, mis amados, no nace de la naturaleza humana, no es propio. No digas porque tú eres muy bueno, no hay bueno ni en uno. Esto es producto de un amor o de un corazón regenerado. Un corazón transformado por la gracia de Dios a través de la meditación de la Escritura. Meditaste en ella, entonces la entendiste, entonces ves la objetividad y quieres ponerla por obra, porque aprendes a confiar en ella, porque aprendes a amarla. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 23 y 24, dice: el que ama mi palabra guardará. O sea, tú amas a Dios, resultado, su palabra guardarás. Pero otro resultado que no está en ti, pero está particularmente en todo el universo: y mi Padre le amará. O sea, de tal manera amó Dios al mundo, eso es genérico. Pero de alguna manera a título personal se genera en el cielo, porque es una promesa de Dios. Un amor específico para aquellos que le sirven. Un amor específico para aquellos que le obedecen. No es porque tú te hayas ganado el favor de Dios nadie lo puede ganar, pero es un resultado de que por los méritos de Cristo tú ganas el favor de Dios, te capacita y empiezas a obedecer, y entonces automáticamente del cielo dice la Escritura: y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él, y te dice algo más: el que no me ama no guarda mis palabras. Entonces el amar a Dios y el guardar la palabra o vivir la palabra es una manifestación espiritual de que realmente tú y yo podemos amar a Dios, no porque seamos buenos, sino porque Él produjo ese amor en tu corazón y en el mío. Sigue diciendo el texto: la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice que toda la Escritura, sin excepción, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. Primero te enseña tu condición pecaminosa y te enseña a obedecer. Esas dos cosas vamos a aprender. Soy pecador, necesito la palabra de Dios y necesito llevarla a cabo. Es lo primero que te va a enseñar. Por eso esa es la inspiración de Dios. Te redarguye, te muestra, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo no agrada a Dios, te estorba, va a ser tropiezo, te va a destruir. Lo razonas, lo meditas. Por eso te redargo y entonces te corrige. Te da la oportunidad de girar a 180 grados, eso es arrepentimiento. Y te va a quitar ese corazón de piedra, y Dios promete en la Escritura que te va a dar un corazón de carne. Un corazón arrepentido, porque sin arrepentimiento, mis amados, no hay remisión de pecados. O sea, no se limpiaron tus pecados, porque no te arrepientes. Pero el Señor requiere de tu corazón y del mío que nosotros tengamos un corazón arrepentido. Y entonces, después de todo esto, dice la Escritura que a fin de que tú, hombre o mujer, seas enteramente preparado, enteramente capacitado para vivir de manera correcta, si me permites parafrasear. Es decir, para vivir, para estar preparado para toda buena obra, o sea, vivir como Dios quiere que tú vivas. Esto es lo más increíble que nos puede pasar, lo más celestial. Ahí en la segunda parte del versículo 17 dice: todo el día es ella, o sea, la palabra, mi meditación. Esa expresión de todo el día implica consistencia, es decir, es consistentemente, es un hábito continuo. No es temporal, no es esporádico, es continuo. Tú ya lo entendiste, Dios te hizo entender. No es porque seamos listos, pero Dios nos hace entender cuando nosotros ponemos la disposición y Él pone la capacidad
para que tú entiendas. Meditas, razonas y entonces Él te va revelando la palabra, es decir, te va dando entendimiento. Y cuando cualquier cosa que entiendes, un niño no puede entender por qué no debe cruzarse la calle. A nosotros no nos cuesta ningún trabajo que no nos podemos cruzar la calle si lo más verdes, por ejemplo, o el periférico, o alguna avenida muy transitada, ¿cómo nos las vamos a cruzar? Pero una persona sin entendimiento se las llegan a cruzar. Regularmente las personas que son muertas, atropelladas lamentablemente en el periférico, es porque estaban bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de alguna droga, o su raciocinio, su capacidad mental no era la adecuada. Y por eso se cruzaron el periférico y ahí los han atropellado. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. A veces estamos como si estuviéramos bajo el efecto del pecado, de la maldad, y entonces somos sin entendimiento y nos cruzamos el periférico y podemos ser atropellados. Eso es lo único, mi amado, que Dios quiere evitar en ti y en mí. Ese es lo único que Él quiere que tú y yo entendamos. La meditación, mis amados, es para llenar tu mente y la mía de la palabra de Dios, donde la estás rumiando como una vaca que come la hierba, se la pasa, hay varios estómagos y luego la regresa y la vuelve a masticar y luego la regresa y así es 3 o 4 veces. Así es que nosotros estemos meditando en su palabra, meditando en sus promesas. La Biblia nos dice que no pensemos más allá, no razonemos más allá de lo que está escrito. Puede ser que lo que razonas, lo que piensas o lo que supones tenga toda la razón. Yo no estoy diciendo que no. Es que yo no soy tonto y por eso Dios me dio inteligencia y por eso sí está bien. Pero la Biblia quiere protegerte y te dice que no pienses más allá de todo lo que está escrito, porque te está cuidando, está guardando tu mente, está guardando tu corazón en sus pensamientos. Tus pensamientos no son sus pensamientos, ni tus caminos son sus caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios, más altos que los tuyos, más poderosos que los tuyos, con mejor destino que los tuyos. Pero si no meditas en su palabra de día y de noche, jamás será tu delicia. Y vas a tener otras delicias, y vas a tener otras alternativas aterradoras y mortales que el mundo te ofrece, y Dios te dice claramente que no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno de nosotros erróneamente ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, no algunas cosas, todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria, las cosas vanas, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Razónalo, piénsalo, sino del mundo. Y el mundo pasa. El mundo pasa, escúchalo bien. Cualquier enredo que tengas en este momento en el mundo, eso va a pasar. El mundo pasa. Esto es un decreto. Esta es una instrucción, esta es una verdad. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué hermoso es el Señor, mis amados. Cuánta enseñanza, cuánta instrucción. Josué 1:8, por eso dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. No es nada más meditar, sino para que guardes, es decir, lo tienes aquí guardado y lo pones por obra. Lo tienes aquí guardado y lo practicas. Lo tienes aquí guardado y lo haces. ¿Por qué? Porque estás entendiendo, porque meditaste. Lo consideraste, te diste cuenta que era lo mejor. A pesar de que tu carne y tus apetitos visuales te digan lo contrario.
para que guardes y hagas conforme a todo, no nada más algunas cosas. No selecciones la Biblia, para que todo lo que en él está escrito. Porque entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué maravillosa palabra de Dios. Se necesita ser necio. Se necesita ser insensato. O Gálatas insensatos, ser como esos Gálatas. ¿Quién nos maravilló? ¿Quién te maravilla, mi amado? ¿Qué cuestión del mundo para tu carne, para tus ojos puede maravillarte más que los propósitos eternos de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que más te puede maravillar? Esto es lo que nos debe de maravillar, no porque yo lo diga, sino porque lo que la palabra de Dios lo dice, y realmente al meditar esto me maravilla, lo admiro, lo necesito más que cualquier otra cosa. Es mi delicia, es mi porción, es mi fortaleza, es mi meditación. Es lo que conduce mi vida, es lo que conduce mi matrimonio, es lo que conduce a mi persona. Si soy madre, si soy padre, es lo que me conduce para mejorar en cualquier función que Dios haya asignado en esta tierra para mi vida. El amor a la palabra de Dios o el amor de la palabra de Dios marca o es una marca del discípulo verdadero, del siervo maduro. Y esto lo va a reflejar en sus acciones. La vas a leer todos los días, vas a orar conforme a la palabra de Dios todos los días, vas a asistir a donde te instruyen. No sé cuántos llegaron al discipulado, pero yo te invito a que a las 10:30 en punto asistas al discipulado, edificando un hogar feliz. No te lo pierdas, asiste al discipulado. No sé cuántos de aquí falte que se involucren en alguna célula, pero lo vas a reflejar todos los días. Vas a meditar la palabra, la vas a guardar en tu corazón, la vas a poner por obra. Vas a practicarla, vas a desarrollarla. Va a ser una forma natural de que tú la vivas y los demás vean que tú vives la Escritura. No de una forma religiosa, mi amado. Es tu estilo de vida. Es la conformación que a través del Espíritu Santo de Dios, Dios produce en ti. La Escritura, mis amados, ni más ni menos, como dijera mi hermano, revela a Cristo. ¿Cómo no vas a amar la palabra? ¿Cómo todo lo que revela a Cristo, si tú eres un cristiano y te dices cristiano, cómo no vas a amar? Eres cristiano, ¿no? Por lo menos eso te dices. Deja que el Señor transforme todo aquello, elimine todo aquello que te estorba, para que en verdad te manifiestes y reflejes a Cristo como Él quiere que tú lo reflejes. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La vida eterna, lo más grandioso, la salvación. Es lo más grandioso que puedes tener. Puedes ser salvo y no tener nada, pero lo tienes todo. Así todo. Y puedes tenerlo todo, pero no ser salvo y no tienes nada. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cómo puedes conocer la Biblia si no conoces la palabra? ¿Qué dijo Jesús a los conocedores de la palabra de aquel entonces? Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas hay palabras de vida eterna. O sea, a nosotros también nos parece lo mismo, que la Biblia es la palabra de Dios y tiene palabras de vida eterna, que son las que yo quiero, porque sé que estoy de paso, porque sé que soy como la neblina, aparezco aquí
por un poco de tiempo. Y como la neblina se desvanece, así se va a ir desvaneciendo mi vida. Hace ratito que me paro ahí de la silla y estábamos ahí con la salud, saludando todo. Iba a saludar a Rosy y de repente como dice, ay, quiere bailar, ¿verdad, pastor? No, pues ya como que de repente algo me pasa y ya no tengo la misma firmeza que yo tenía hace tiempo. Y ni siquiera quería bailar, la quería abrazar, pero le iba a abrazar chueco. Pues ya entiendan que la carrocería se va abollando, ¿verdad? Se va maltratando un poquito. Mis amados, la meditación es el medio de la gracia para que tú y yo preservemos y estemos constantes en el camino del Señor. Juan 17:17, santifícanos en tu verdad. Esta verdad, esta meditación en su verdad nos santifica. Cristo nos santificó, nos apartó, nos separó. Pero esa santificación, mis amados, no fue cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, ahí empezó. Porque dice la Escritura que estamos persuadidos en esto, de que el que inició en ti la buena obra, la perfeccionará, la madurará hasta el día de Jesucristo. Entonces la santificación es un proceso de toda la vida. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Punto. ¿Cómo no voy a meditar en esto? Vamos a ver los versículos 98 y 99 y vamos a ver cómo la meditación va a moldear tu perspectiva que tú tienes del mundo. Porque del mundo, lamentablemente, así como de la Biblia, somos selectivos. Ay, esta palabra, no, esta ahorita no hay, pues yo acabo de, pues tengo apenas 3 años de haberme entregado a Cristo y yo sé que otras personas que tienen muchos años, pues también han fallado en esto y yo tengo 3 años y no, mi amado. Deja que la palabra de Dios se personifique en tu corazón y en tu mente. Y tú vas a ver cómo la palabra de Dios, y lo vamos a ver a continuación, cuando la gente la medita, una meditación continua, constante, sincera de parte de Dios, puede haber personas aquí sentadas que su meditación en la palabra de Dios sea tal que la revelación no necesariamente tiene que ser igual al resto de la gente, sino puede ser superior inclusive al que predica. Porque ahí está la clave, en lo que tú meditas. Es personal la escritura, mis amados. Y cuando tú meditas, te es revelada. Y cuando te es revelada, tú quieres aplicarla, aunque estés ahí sentadito. Y el que es fiel en lo poco, al que nadie ve, pero Dios sí lo ve, dice la Biblia, en lo mucho le pondré. Sé fiel en lo poco. Entonces, esta palabra, esta meditación te va a capacitar para que veas lo temporal, lo vano, como Dios lo ve. Y entonces te garantizo que en ese momento nada de este mundo te va a cautivar, porque estás cautivado, estás tomado, estás abrazado, estás absuelto, estás absorbido también por la palabra de Dios. La meditación de la palabra, mis amados, muestra fruto. La palabra se ama, por supuesto, pero al mismo tiempo cuando la amas también la palabra de Dios te equipa, produce una sabiduría práctica, es decir, la capacidad para que tú la practiques, no seas no seas oidor de la palabra, como dice Santiago, sino hacedor de la misma. Te va a producir esa sabiduría práctica de tal manera para que tú sepas cómo conducirte en la oposición, cómo conducirte en medio de la tentación, cómo conducirte en medio de la aflicción y la tribulación o el conflicto, porque Él está en ti. ¿Cuál es tu conflicto? ¿Cuál es tu tentación? ¿Cuál es tu lucha? Él está en ti, porque eres una persona que la palabra al meditarla te hace sabio. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos, como decía Gálatas, los necios la desprecian.
desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Tú les compartes la palabra de Dios, no quieres que se la compartan, porque muestran su insensatez. Pero cuando Dios nos quita los insensatos, que todos somos insensatos en algún momento de nuestra vida, pero Él retira esa insensatez, entonces te empieza a ser sabio, te empieza a capacitar, te empieza a revelar lo que dice, te empieza a revelar tu condición pecaminosa, y entonces lo único que quieres es vivir la palabra de Dios. Ahí mismo en Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. O sea, ahí empieza. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El libro de Job 28:28 dice: y dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor es la sabiduría. Y apartarse del mal, la inteligencia. Hay muchas citas, pero vamos a revisar también el Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el principio. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Por qué los practicas? Porque los meditaste, porque los consideraste con tu coeficiente intelectual, con tu raciocinio. Obedeces no por quedar bien con alguien, obedeces porque no eres tonto, porque Dios te dio entendimiento, y entonces dices: no, pues ¿de qué sirve que yo me emborrache? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que yo sea infiel? ¿De qué sirve que yo mienta? ¿De qué sirve que yo haga trampas o tranzas para recibir dinero si yo entiendo que Dios es mi proveedor y nada me faltará? Y vas entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Por eso, mis amados, el temor de Dios es el sentimiento de un profundo respeto reverente. Aquí, si me permiten, una pequeña definición de lo que es el temor de Dios es eso: es un sentimiento de un profundo respeto reverente. Porque Dios primeramente te maravilla, genera en nosotros admiración, produciendo en ti y en mí un corazón sumiso, que reconoce además, eres sumiso, ¿por qué? Porque reconoces tu condición pecaminosa ante un Dios que tiene muchos atributos, que tiene muchas características. Primeramente, Él es santo. Él es santo. Tú y yo no somos santos. Somos santos porque Él lo dice, pero por los sacrificios de Él, pero no porque seamos santos así, como Él es santo siempre. Es un atributo fundamental. Él es santo, es soberano. Él tiene el control de tu vida y la mía y del universo. Lo vimos en el principio. Es soberano. Es omnipotente. Tú tienes muchas cosas que son imposibles para ti, pero para Dios habrá cosas imposibles. No. Es omnipresente, está presente en todas partes. Podemos decir muchos atributos. Y es el creador del universo y de todas las cosas que tú ves y que tú imaginas que existen, que ni imaginas. No conocemos ni lo que hay en las profundidades del mar. Conocemos más del mundo exterior, científicamente hablando, que de las profundidades del mar. Aquí mismo en la tierra conocemos poco. Pero todo lo que existe, que ni siquiera tú sabes que existe, todo es sustentado a través de la palabra de su poder. Por lo tanto, la sabiduría es un don, es un regalo que viene de Dios nada más. Cuando Él designa sus mandamientos, pues de alguna manera tú los entiendes, tú los aplicas y te conviertes en un hombre o una mujer sabia porque Él lo está permitiendo. ¿Por qué, mi amado? Porque con un corazón contrito y humillado, siempre, Dios jamás lo desprecia. Tu arrogancia, tu altivez, tu orgullo, tu sabiduría impide que tu corazón sea contrito y humillado. En Proverbios 2:6 dice: porque de Jehová es la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nada más de Él. Conocimiento e inteligencia vienen de Él. El conocimiento es
La acumulación de la palabra de Dios, ese conocimiento y la sabiduría, te lleva a la aplicación de ese mismo conocimiento. Tú eres sabio cuando lo aplicas. Tú puedes saberlo. Se llena de inteligencia. Más que seas un físico nuclear o un matemático de primer nivel, más que eso, si tú conoces la palabra de Dios, eres una persona sabia, porque tú la aplicas, porque tú la desarrollas, porque aunque la corriente del mundo te diga algo, tú confías en lo que está establecido, en lo que sustenta a toda la creación y sustenta tu vida, y tú lo pones por obra, porque sabes que eso sí tiene sustento. La roca y el fundamento de eso que Dios dice es Cristo mismo, es el sacrificio de Cristo en la cruz, es la sangre que Él vertió por tus pecados y por los míos. Eso sustenta todo. De la misma manera podemos confiar para que al aplicar esos conocimientos de la palabra y los ponemos por obra, aunque nuestros sentidos digan lo contrario y no lo entendamos, Dios no nos pide que entendamos la palabra. Dios nos pide que le creamos a ella. Es muy diferente. El siervo, mis amados, siempre tendrá un discernimiento superior. Va a ser capacitado por Dios para detectar las trampas mortales y espirituales, o las trampas morales que se presentan en esta vida, moralmente incorrectas, corruptas, desviadas de Dios. Y nosotros las abrazamos porque somos engañados. Nosotros podemos ser perseverados en medio de la aflicción a través de la meditación de la palabra, sin perder el rumbo, sin perder la mirada puesta en las cosas de arriba, como dice Colosenses 3:2, o puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Dice la Escritura que nosotros podemos ser más sabios que los enemigos. ¿Por qué? Hay muchos ejemplos. Voy a mencionar nada más 3. No respondemos conforme a la carne. Proverbios 15:1. ¿Qué dice? Nosotros regularmente, cuando algo nos dicen que no está de acuerdo a lo que pensamos, podemos responder con ira, con enojo, ignorando, desechando, gritando. Nos sentimos ofendidos, nos sentimos insultados. Pero la Biblia dice en Proverbios 15:1 que la blanda palabra apacigua la ira. La Biblia nos habla en Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. También la Biblia nos dice que no paguemos mal por mal. Nosotros normalmente cuando algo nos pasa, algo malo, alguien nos hace algo mal, pues ¿cuál es la naturaleza? Pues voy a responderle con el mismo mal. No me la va a hacer a mí. Ay, se cree muy listo, se cree muy lista. No, pero ahorita va la mía. Y así actuamos. Pero en el Espíritu Santo de Dios, cuando estamos inmersos en esa meditación de la palabra de Dios, no pagamos mal por mal. Romanos 12, del 17 al 21, es decir, no nos vengamos. Buscamos estar en paz con los demás de acuerdo a lo que esté en nuestras posibilidades. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. Y nosotros sabemos que el mal lo podemos vencer con el bien. Es decir, lo razono y sé que la palabra de Dios se va a cumplir en medio de ese mal, porque estoy meditando en lo que Él dice y lo que sustenta mi vida y todas las obras bajo esta creación maravillosa. Otro punto, no caemos en provocaciones. Sí, el mundo nos provoca, pero Proverbios 26, versículos 4 y 5, ya tenemos, a través de la meditación de la palabra, tenemos discernimiento. Es decir, podemos distinguir lo bueno
y podemos distinguir lo malo. Podemos distinguir lo que realmente Dios quiere para mi vida y lo que el mundo me dice que Él quiere para la mía. Pero elegimos bien por esa meditación. Podemos discernirla. Tenemos respuestas adecuadas para el necio, firmes, pero amorosas. Gálatas 6:1 nos exhorta que nosotros que somos espirituales con espíritu de amor y de mansedumbre corrijamos a los demás porque quizás Dios les conceda el arrepentimiento. Amor y mansedumbre. La Biblia nos redacta en el Salmo 119 que el mismo salmista era presionado por los enemigos para desviarse de la palabra de Dios. Tú y yo también somos presionados por las circunstancias, somos presionados por la gente, somos presionados por las voces ajenas que admiramos laboralmente, académicamente, pero que no están alineadas a la palabra de Dios. Y escuchamos sus mentiras. Tú puedes, tú eres lo máximo, tú lo vas a lograr. Tus esfuerzos se van a cristalizar porque tú eres el mejor. Mis amados, somos los mejores por la gracia de Dios, porque nos ha sido dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque a todos los que le creyeron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No eras hijo ni hija de Dios, pero Dios nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tienes la salvación, tienes una relación personal con Él, estás pacificado con Dios, fuiste reconciliado, fuiste justificado gratuitamente, no por obras, sino por fe. Justificados gratuitamente por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz, paz con Dios. Si tienes paz con Dios, mi amado, lo tienes todo. No estás enemistado con Dios, estás aliado, tienes al mejor aliado que puedes tener en cualquier circunstancia adversa y contraria, más allá de tus posibilidades. Abre la escritura en Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 18. Vístete de toda la armadura de Dios. Fíjate lo que dice, vístete tus ropas. Vístete, que te veas armado. Vístete de toda la armadura de Dios para que puedas. No es porque tú quieras y dices yo puedo, no. Tienes que estar vestido de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Te advierte el Señor que hay acechanzas del mismo diablo contra tu vida y contra la mía, contra tu hogar y contra el mío, contra tu matrimonio y contra el mío, contra tu persona y contra la mía. Y te lo aclara el Señor porque no tenemos lucha. Te habla de una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, multitudes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, te lo vuelvo a decir, toma la armadura de Dios. Por esta situación, porque tu lucha no es contra sangre y carne, porque estás acechado por huestes espirituales, por gobernadores, por personas o personajes espirituales en las regiones celestes, que pueden tener más poder que tú, pero en Cristo no lo tienen. Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo. Va a haber días malos. Y habiendo acabado, se va a acabar, eso es lo bueno. Dios te lo dice, estés firme, es decir, prevalezcas, sigas confiando, sepas que Él es tu sostén, sepas que Él es tu fortaleza, sepas que Él sustenta todas las cosas a través de la palabra de su poder. Estad pues firmes,
ceñidos tus lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Toda esta parte, lo que tú puedes llevar en la vida, está soportado, aquí donde están los lomos, está soportado por la verdad. La verdad es Cristo y la verdad es su palabra. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, la coraza, como un caracol así que está con una coraza, como un acorazado, que son fuertes, que soportan barcos, que soportan soldados, es un acorazado. ¿Sabes cuál es esa coraza de la justicia? Todo lo que Cristo hizo por ti y por mí. Todo. No lo hiciste tú, no lo hice yo, Él lo hizo para ti y para mí. Punto. Entonces, tú y yo estamos vestidos con esa coraza de justicia. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Esa es la justicia la que nos sostiene y nos permite entrar confiadamente al trono de gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tú vas caminando, tus pies van caminando con este apresto. Están ceñidos, esos son tus zapatos. Esta es la dirección de tus pies. Dejas de ir a lugares que te dañan. Dejas de ir a lugares que te destruyen. Dejas amistades y dejas los consejos de malos porque tú ya decides caminar. Tus pies están dirigidos por esto. Este es tu mapa. Este es tu Waze. Ese es tu GPS. Que a veces el Waze, yo soy malísimo, y mi esposa es la copiloto y es también pésima. Nos perdemos con Waze y sin Waze. Entonces, ella pone el Waze así como, no, y nos perdemos. Fuimos a Santa Fe y estábamos, decía el Waze, en 30 minutos, llegamos en 1:10. Nos fuimos, dice, ay mi amor, ya te metiste aquí. Y dice, y ahora son 2.9 kilómetros y en 2.9 kilómetros tienes que retornarte y son 3. Quién sabe cuántos kilómetros. Digo, y me aumentó el Waze 17 minutos. Somos malísimos, pero este Waze no falla. Este Waze sí lo puedes entender. Y llegamos 1 hora tarde, hora 10 en lugar de 38 minutos como nos marcaba el Waze. Nos perdimos. Pero esto es el apresto del Evangelio para tus pies y para los míos. ¿Y qué dice la Biblia? Sobre todo, toma el escudo de la fe. Confías en esto. Confías en esto. Es tu escudo. Esta es tu protección. Esto es lo más extraordinariamente celestial que así como yo sé que en Israel hay un domo que detecta misiles, que detecta drones y automáticamente ese domo hace que se activen determinadas armas de Israel para que esos drones, esos misiles sean destruidos. Así. Pero imagínate, si los humanos pueden hacer eso, si una nación puede hacer eso, lo que Dios te está diciendo, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que puedes apagar los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo. Aquí está el yelmo, es la cabeza, es un casco. Soy salvo. Por gracia soy salvo. Tengo la salvación, es mi mejor herramienta, la salvación de Dios. Soy salvo y la espada del Espíritu Santo, esa es la espada, la palabra de Dios. Es mi espada, es mi arma. Las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esa espada es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Esto es algo elemental. Debes de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, porque no depende de ti, depende de Él.
velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Y luego dice la segunda parte, porque siempre están conmigo, los mandamientos de Dios siempre están conmigo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, sino que en la ley de Dios está mi delicia y en tu ley medito de día y de noche. La escritura, mis amados, almacenada en tu corazón, es para que el Espíritu Santo traiga a tu vida esa escritura y actúes de manera correcta. Por eso promete la Biblia en Juan 14:26, el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará. Vas a saber qué hacer. Les recordará todo lo que Él ha dicho. Qué hermosa es la palabra. El versículo 99. Cuando tú meditas, dice el salmista, fíjate lo que dice el salmista, te lo decía hace un momento, dice, más que todos mis enseñadores, es decir, los que te instruyen y tus maestros, he entendido. Eso quiere decir que puede haber personas en la congregación que tengan una mejor meditación que aquellos inclusive que te enseñan y que te instruyen. Y eso es maravilloso. Seguramente cuando enseñaba Moisés la palabra, la ley, los decretos de Dios, ahí estaba José, ahí estaba Caleb, uno joven y otro viejo. Entraron o fueron enviados a ver cómo estaba la tierra prometida. Y fueron con otros 10 espías. Y los otros 10 espías dijeron, no, esta tierra ciertamente fluye leche y miel, todos estaban de acuerdo. Está increíble, pero hay ciudades fortificadas, hay gigantes, se referían a Anac y a sus hijos. Está Amalek, están los seduceos, los amorreos y los jebuseos y todo lo que termina en seos y todo esto, y todos esos están y son muy fuertes. No podremos tomar, todos los moradores que entran ahí son devorados por ellos. Sin embargo, la visión, la perspectiva que puede tener un hijo de Dios como José y como Caleb, dijeron, amados, entremos y tomemos esa tierra porque Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros podemos tomarla porque Él lo ha dicho. Y ahí fluye leche y miel y yo quiero esa promesa. ¿Cuál es la promesa en la que estás sustentando tu vida? ¿Cuántas promesas están que pueden sustentar tu vida? El maestro simplemente puede dar instrucción, pero la palabra de Dios con fe y con obediencia después de la meditación te da entendimiento para esta vida y para la venidera. ¿Por qué, mis amados? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. En la segunda parte del 99, del versículo 99 del 119, dice, porque tus testimonios son mi meditación. Esto es el testimonio de Dios. Esto Él se está manifestando. Este es mi testimonio. En esto puedes confiar. Esto es lo que yo digo. Esto es lo que sustenta a toda la creación. Esto. Puedes confiar en Él. Puedes creer en este testimonio. Son mi meditación. Es el testimonio de la voluntad de Dios y de su palabra. La madurez, mis amados, no es simplemente citar los versículos. Está bien que los memorices, que estén almacenados en tu corazón, pero está mejor, como dice Santiago 1:22, que no seas oidor de la palabra, sino seas un hacedor de la palabra. Eso es lo que Dios quiere producir en ti y en mí. Tenemos ejemplos en la Biblia, muchos. Daniel y sus amigos. En Daniel 1:8 dice que el mismo Daniel y sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse. Había comida del rey, había sido ofrecida a ídolos, todo era con cuestiones paganas. Dijeron, eso no lo necesitamos. Nosotros necesitamos la porción de Dios. Nosotros necesitamos lo que proviene de Dios, no lo que proviene del mundo. Decidieron en su corazón no contaminarse. Decídelo en tu corazón.
deja y desecha las cosas del mundo para que no te contamines. El versículo 17 de Daniel dice que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia, letras y ciencias. Y particularmente a Daniel le dio entendimiento de toda visión y de todo sueño. Y en el versículo 20 de Daniel 1 dice que todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey consultó con estos 4 chicos superó 10 veces. Escúchame bien, 10 veces a los sabios que rodeaban a este rey. 10 veces, mi amado. Esto te va a dar más sabiduría, porque la sabiduría es la que desciende de lo alto. Pero hay sabiduría animal, hay sabiduría divina y hay sabiduría diabólica. Nosotros somos llamados para recibir esa sabiduría divina. Conocer la palabra de Dios y ponerla por obra, esa es la sabiduría divina. Confía en la palabra de Dios. Los últimos versículos del 100 al 104 nos dice la Escritura que meditar la palabra va a determinar a lo que tú sigas. Más que los viejos, dice el versículo 100, más que a los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Es otra cosa. Hay gente de edad en esta congregación. Si tú estás sentadito o sentadita y meditas la palabra de Dios para ponerla por obra, tú puedes tener un mejor discernimiento y más sabiduría que inclusive cualquier persona que pinte canas. No importa eso, no importa que tú seas un joven. Nadie ponga nadie tome en poco tu juventud, sino su ejemplo en todo. Nadie, como a Timoteo le fue dicho. En Job 12:12 dice: en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Pero el entendimiento de Dios puede superar toda experiencia. No tiene que ver absolutamente nada, aunque tengas... No, es que yo ya soy viejo, ¿a mí qué me vas a decir? ¿A mí qué me platicas? A mí, eso dice el viejo muchas veces, cuando está debatiendo con alguien más joven. Pero si ese joven está meditando en la palabra de Dios y le está poniendo por obra y está sentadito y no es visto por nadie, Dios, conforme él va amando la palabra, Dios le sigue revelando y su vida va manifestando fruto, más inclusive que el que esté parado aquí al frente. A lo mejor simplemente nada más instruyendo. Hay muchos predicadores, lamentablemente hoy en día, que se paran aquí al frente como teólogos a hablar de la palabra de Dios y hablar para sus propios beneficios. Pero debemos estar aquí al frente con temor y con temblor, porque es el enorme privilegio de poder enseñar la palabra de Dios, pero después de que Él nos las enseña a nosotros. Y produce entonces un corazón manso y un corazón humilde, donde yo reconozco mi postura delante de Dios y sé que soy pecador y que no soy justo y que si estoy aquí es la pura gracia y la pura misericordia de Dios. Pero desde tu trinchera, Dios está capacitando ese corazón para que el día de mañana tú hagas cosas aún mayores de las personas que tú puedes llegar a admirar y que las ves compartir, porque lo que Dios quiere no es conocimiento, porque el conocimiento envanece, la letra es muerta, pero cuando tú amas la palabra, cuando tú amas a Dios, la palabra vivifica, te da vida y nos da vida a todos. La obediencia, mis amados, siempre produce entendimiento. No dice que la obediencia gana el favor de Dios, más bien el favor de Dios nos lleva a obedecer. El conocimiento bíblico siempre sin obediencia, siempre produce orgullo, arrogancia. La obediencia bíblica produce discernimiento, produce entendimiento,
produce el mejor estado de paz y de tranquilidad que puede tener cualquier hombre o mujer bajo la creación de este sol. Versículo 1 del 119. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Hay malos caminos, muchos. Dios promete que Él va a contener y va a guardar tus pies. Te va a contener de ese mal camino. Salmo 34:14. Apártate del mal. No es una sugerencia. Escúchame. No es una sugerencia. Apártate del mal. Punto. Nada más. Es sencilla la palabra de Dios, es sensata. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz. Medita en esto. Busca la paz y síguela. Sigue esto, mi amado. Este es tu guía, es tu Waze. No te vas a perder. Él te va a guiar, Él va a conducir tus pasos. El salmista nos dice en la escritura que frenó sus pies. Habla de dominio propio, de vigilancia, de sensatez, de objetividad después de meditar la palabra de Dios, y entonces te contuve. Es decir, te restringe, te detiene, te encierra, te aparta. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Esta es una decisión activa. No voy por ahí, me aparto del mal camino con el propósito único de guardar su palabra, porque en ella confío y sustenta mi vida, aunque esté toda llena de confusión, toda llena de conflicto, toda llena de tribulación. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate, dice la Biblia, despójate del viejo hombre que está viciado. Escúchame, amado, escúchame, amada, tu hombre viejo está viciado con deseos engañosos. Renuévate con el espíritu de su mente y vístete. Ponte ropas, ponte la armadura de Dios, vístete como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia. Ese es el llamado, mi amado. Vístete del nuevo hombre, creado. No te hiciste a ti mismo, fuiste creado, pero según Dios. Creado según Dios en la justicia. Esto es lo justo. Es lo que tú necesitas. Esto es lo que necesitamos aquí. Aquí, por favor. Esto es lo justo. Esto es lo exacto. Mediante la justicia y la santidad te va a mantener apartado de la verdad. Esto es santo. Esto nada más es para ti. El Salmo 119 es para creyentes. El impío no lo puede entender porque sabe discernir espiritualmente. Versículo 102, no se aparte de tus juicios, porque tú me enseñaste. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. El salmista reconoce una fidelidad sostenida, un caminar constante en lo que está aquí escrito. La causa de esa perseverancia, escúchame bien, la causa de esa perseverancia no es, escúchame bien, no es la fuerza de tu voluntad. No es la fuerza de tu voluntad. No te engañes, no, yo tengo una voluntad férrea, no. Es la voluntad de Dios aplicada en tu vida. Esta sí es férrea. Porque la voluntad de Dios se va a cumplir. ¿Sabes cómo? Sí o sí. Sus promesas, su palabra es sí o sí en Cristo Jesús. Si Él dice no, es no. Pero si Él dice sí, es sí.
Aunque tú digas lo contrario, eso no importa porque tu palabra no es mayor que la de Él. Por eso la palabra enseñar significa Él te adiestra, Él te entrena, Él te disciplina para entender, para aprender. No es información, es un entrenamiento como de un grupo elite en esta tierra. ¿Para qué? Para que seas luz y seas sal en esta tierra y no te pongas debajo de una almohada avergonzado, sino que te sientas orgulloso de que esto te transformó. Esto te formó, aunque tú ya habías sido formado, pero te formó y te hizo una nueva criatura, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron todas, sin que falte una de ellas, son hechas nuevas. El versículo 103, penúltimo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, es decir, tus promesas, más que la miel a mi boca. Esta es una analogía. La palabra de Dios es dulce, no es amarga, aunque puede ser amarga si tú no lo obedeces. Pero ¿qué quieres? Ahora mi esposita me dio un jugo, pero me dice, híjole, pero quedó como feíto porque sabe a pura cáscara. Pues es que en el extractor que pulveriza todo, echó las naranjas así completas y pelonas, y no, hombre, hasta los huesos se deshicieron y me tomo el jugo y parecía que era ácido, pero rico. Todos los nutrientes, todos los nutrientes. Y entonces, gracias a ese juguito, pues aquí puedo también compartir. Sí, pues así, bien poderoso el jugo que me hicieron. Con todo y cáscara, sí, todas las cáscaras, así como no quiso partirlas ni el... No, dijo rápido, así, dice, y estuvo rapidísimo, pues claro. Mis amados, así de rapidísimo va a ser la palabra de Dios en ti, con un corazón sencillo y humilde. 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella o con ella crezcas para salvación. No es que la salvación no la tengas, pero crezcas, porque esa salvación, desde el día que le entregaste tu visto, salvación, santidad, hasta el día de Jesucristo. Ahorita, según Corintios 1:13, en parte conoces, en parte sabes, pero en aquel momento vas a conocer o vamos a conocer cómo fuimos conocidos. Gustad y ver que es bueno el Señor. Dichoso el hombre en el que en Él confía. Salmo 34:8. La palabra dulce implica muchas cosas, pero en el Salmo 119 nos dice que es aflicción, es consuelo en la aflicción. El versículo 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en la aflicción, si la palabra de Dios no es tu delicia, ya en la aflicción hubiésemos sido destruidos, hubiésemos perecido, hubieras muerto. Si no es la palabra la que te sostiene, hubiéramos muerto todos. Muchas son las aflicciones del justo, pero en todas ellas, ¿quién dice? Te librará el Señor. En todas. Te va a dar dirección en las decisiones. En el 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Versículo 103. Más que la miel en mi boca. Proverbios 24:13. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena. Y el panal es dulce a tu paladar. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y te dice que comas de él. El Salmo 19:10 dice, deseables son más que el oro, más que lo que puedas ganar.
Puedes ganar el mundo, pero puedes perder tu alma, más que el oro. Más que el oro afinado, dulces más que la miel que destila el panal. La palabra de Dios, mis amados, es dulce porque viene de Él y revela la verdad. Tú estás en engaño igual que yo. La palabra de Dios te lleva a toda verdad. La palabra de Dios te libra del engaño. Pero digo, si tú la desechas, puede ser amarga, porque incluye juicio, incluye sufrimiento, incluye persecución, incluye disciplina, porque son advertencias de Dios a un mundo rebelde. La rebelión no solamente está ligada al corazón del muchacho, está ligada a tu naturaleza y a la mía. Dios produce humildad y mansedumbre en tu corazón. Por eso dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Es algo que tenemos que aprender. Último versículo, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Bien sencillo, de tus mandamientos. De tus mandamientos, de tus mandamientos, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Conocimiento de Dios, conocimiento del Altísimo, conocimiento de lo que Él hizo por mí, conocimiento de mis derechos por su misericordia y por su gracia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira, todo camino de muerte. Hay dos frutos inseparables, mis amados: la inteligencia bíblica y el odio santo que podemos tener contra el error y contra el pecado, que continuamente nos lleva a errar en el blanco. Tú odias eso, porque cada vez que tú abrazas el pecado, te das cuenta de tu error, te das cuenta de las consecuencias, te das cuenta que trajo muerte, que trajo destrucción, que trae división, que va a afectar tu matrimonio, va a afectar a tus hijos, los va a contaminar, va a afectar tus generaciones, va a afectar a tus nietos, va a afectar lo más valioso, va a afectar tu comunión con la iglesia, va a afectar tu comunión con Dios, va a afectar todo. El pecado contamina, el pecado destruye, el pecado divide. Deja de pecar. Apártate del mal y haz el bien. Eso es lo que dice la Escritura. La inteligencia, mis amados, no se trata de la capacidad intelectual humana. Se trata de la habilidad espiritual para distinguir la verdad contra el error, el bien contra el mal, la sabiduría contra la necedad o la insensatez de espíritu o de tu persona. Eres insensato, oh Gálatas, insensatos. ¿Quién les fascinó? Habían conocido la palabra de Dios teniendo esta verdad maravillosa. ¿Quién los fascinó? ¿Quién te está fascinando? ¿Quién es mayor que tu Señor? ¿Qué cosa le puedes heredar mejor a tus hijos que la palabra de Dios escrita, sembrada, instruida en su corazón? Porque Él es santo, Él es poderoso, Él tiene el control de toda tu situación y de toda circunstancia adversa, porque Él sigue sustentando tu vida y todo el universo con la palabra de su poder. De verdad, es como para darle un aplauso a Cristo, darle un aplauso a su palabra, amarla más que a mi vida, porque en ella puedo estar seguro. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mis amados, no lo digo como una falsa humildad. Ustedes me conocen. Yo soy la persona más simple y más insignificante y más inmerecedora
para estar aquí al frente, compartiendo la Escritura delante de Dios y delante de ustedes. Y lo sé perfectamente bien, porque es gracia y misericordia de Dios, que en una cuestión soberana que yo no entiendo, porque tengo tantas cosas en mi vida tan vergonzosas, pero Dios me perdonó y Dios me transformó y me permite estar aquí, amando lo que alguna vez aborrecí y pensé que jamás en la vida, así lo pensaba, a pesar de ser cristiano, yo le decía a mi esposa, jamás en la vida sería pastor, y Dios lo sabe, jamás en la vida, ya era cristiano, no, jamás en la vida, no, cuánta responsabilidad, qué horrible, no, qué esclavitud, así, perdónenme, pero eso pensaba. Y es lo que más amo. Y Dios lo sabe, y ustedes me conocen. No es una posición. Aquí no hay posiciones. Aquí el único protagonista es Cristo. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Punto. La mente es iluminada por la palabra. El corazón aprende a detestar lo falso y lo inmundo. ¿Qué es aborrecer? ¿Qué es detestar? Es odiar. Es rechazar. Es saber que ese es un camino de mentira. Es un camino de vida para el impío, pero no para mí. Es un engaño. Y ese autoengaño, si lo abrazo, se convierte, ese engaño en el mundo, si lo abrazo, se convierte en autoengaño. Lo abrazo, lo tomo y me estoy autoengañando. Y empiezo a actuar con hipocresía. Vengo con mi mejor cara. No reconozco mis pecados. Vengo cargado de soberbia, de pecado, de inmundicia y de cosas que detesta Dios, pero aquí pongo mi mejor cara como si fuera la mera verdad. Pero Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. Entonces, todo esto se convierte, todo lo que escucho en el mundo se convierte en una falsa doctrina, en humanismo, en una falsa enseñanza, medias verdades, me exaltan a mí mismo, me vuelvo yo mi Dios, me vuelvo yo mi satisfacción, me vuelvo yo mi primicia, mi primer lugar, mi prioridad y todo para mí, todo egoísta, altivez, soberbia, orgullo, y eso es lo que estoy almacenando, eso nos va a llevar a muerte. Sepárate de todo mal. La sabiduría y la meditación en la palabra me va a ayudar a rechazar todo error y hacer a un lado el pecado. Y con esto termino. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Escúchalo. El temor, el respeto, ese sentimiento de una reverencia profunda hacia un Dios que admiro, que me maravillo de su palabra. Me maravilla su palabra. Lo admiro. Entonces me someto, me pongo sumiso a su voluntad, a su propósito, a sus decretos, porque no hay nada mejor. Y Él me ayuda a ponerlos por obra. Aborrezco el mal, porque la soberbia y altivez, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 8:13. Vamos a orar.